Monografía de mínimo factor primo. En esta monografía se van a tratar los siguientes puntos. Parte 1. Introducción y definición de mínimo factor primo. Punto 1. Introducción. Teorema de números primos. 2. Intervalo Pn al cuadrado Pn más 1 al cuadrado. 3. Definición de mínimo factor primo. 4. Teoremas de mínimo factor primo. Parte 2. Fórmulas de mínimo factor primo. 5. Fórmula mínimo factor primo mayor a Pn. 6. Cambio de base. 7. Cantidad de elementos Q de xy. 8. Fórmula de mínimo factor primo igual Pn. 9. Ley de cuantía. 10. Tasa de números compuestos. Parte 3. Distribución de mínimo factor primo. 11. Múltiplos del mínimo factor primo igual Pn en xy. 12. Correspondencia biunívoca entre xy y fi. 13. Distribución simétrica de xy. 14. Distribución simétrica de fi. 15. Mínimo Q de x. 16. Distribución de Q de x. 17. Análisis estadístico de Q de x. Parte 4. Análisis de números primos. 18. Fórmulas lineales para mínimo factor primo mayor a Pn. 19. Análisis de la tasa de números compuestos. 20. Estructura de la base de xy. 21. Tasa de números compuestos en Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado. 22. Tasa de números primos en Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado. 23. Análisis de la tendencia creciente de números primos. 24. Análisis de delta igual a delta prima para tres primos consecutivos. Parte 5. Conjeturas, gemelos y Polignac. 25. Conjetura de primos gemelos, estructura. 26. Tasa de primos gemelos en Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado. 27. Análisis de la tendencia creciente de primos gemelos. 28. Conjetura de Polignac, estructura. 29. Conjetura de Polignac, desarrollo. 30. Tasa de números Polignac en Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado. 31. Análisis de tendencia creciente de primos de Polignac. 32. Niveles de la estructura. 33. Números Polignac delta igual 4. 34. Números de Polignac delta igual 6. 35. Números de Polignac entre 2 y 994.009. 36. Análisis de la tendencia, cantidad de primos sobre delta. 37. Análisis de la tendencia, cantidad de primos gemelos sobre delta. Parte 1. Introducción y definición de mínimo factor primo. Función pi de x. Se define la función contador de números primos pi de x como la cantidad de números primos menores a un determinado número x. Vemos cómo se determinan los valores de la función. Para x igual 1, 1 no se considera ni primo ni no primo. Por lo tanto, no lo consideramos, tenemos un valor 0. 2 es el primer número primo, por lo tanto, pi de x igual 1. 3 también es primo. Entonces, pi de x tomas el valor 2, o sea, el 2 y el 3. Así sucesivamente, hasta llegar hasta el 17, por ejemplo, que es el último número que tenemos en nuestra lista, donde pi de x toma el valor 7. Son los números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Vamos a ver la gráfica de pi de x en función de x. Estamos considerando en esta gráfica solamente hasta x igual 35. Vemos una gráfica escalonada, donde cada vez que surge un número primo, pega un salto en los números compuestos. Hay una meseta, nuevamente un salto, meseta, o sea, es una gráfica escalonada. Teorema de números primos. El teorema establece que la función pi de x se aproxima a la función x sobre el logaritmo natural de x. Si lo vemos gráficamente, en verde tenemos la función x sobre el logaritmo natural de x y en azul tenemos la función pi de x. La curva x sobre el logaritmo de x representa una asíntota de cota inferior que nos permite afirmar que la cantidad de números primos hasta x va a ser mayor a x sobre el logaritmo de x. La curva, salvo en los primeros valores de pi de x, siempre está por debajo a la curva
pi de x. Una función que se ajusta con mayor precisión a pi de x es la función li de x. Definimos la función li de x como la integral entre 2 y x del diferencial y sobre logaritmo natural de y. Acá vemos la gráfica con las tres curvas. En verde tenemos la función x sobre logaritmo de x, y en rojo tenemos li de x y en azul pi de x. Como podemos ver, la curva li de x se aproxima mucho a la curva pi de x. Y acá decimos que si en caso de que se demuestre la hipótesis de Riemann, podemos afirmar que, recordemos que la hipótesis de Riemann es una conjetura porque aún no tiene demostración. Por lo tanto, si se llega a demostrar, podemos afirmar que el valor absoluto de pi de x menos li de x es menor a 1/8 de pi por raíz cuadrada de x logaritmo de x, para todo x mayor o igual a 2657. Bueno, ahora vamos a ver cómo se demostró por primera vez que los números primos son infinitos. Esta demostración la realizó Euclides hace 2300 años y parte del siguiente concepto. Supongamos que los números primos son finitos, por lo tanto tomamos un conjunto arbitrario pero finito de números primos, P1, P2 hasta Pn. Luego calculamos el valor Q, que es el producto de todos los números primos que consideramos en el conjunto inicial, le sumamos 1. Q puede ser un número primo o un número compuesto. Sabemos que Q es mayor que 1 y además que Q es distinto a todos los números primos que hemos considerado en el conjunto inicial. Si en esta ecuación pasamos producto de números primos para el otro lado de la igualdad, tenemos que Q menos P1, P2 hasta Pn es igual a 1. Y acá se demostró por absurdo, porque no existe ningún primo considerado en el conjunto inicial que divida a 1. Por lo tanto, los números primos tienen que ser infinitos. La demostración de Euclides pone de manifiesto una dificultad: el problema de trabajar con un conjunto abierto de números, dado que Q puede ser un número compuesto cuyos factores son primos que no están en el conjunto inicial que hemos considerado. Para abordar el análisis de los números primos, tomamos un intervalo donde consideramos un primo, Pn al cuadrado, y el primo siguiente al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este intervalo podemos deducir cuáles son los números compuestos dentro del mismo. N es un número natural. Pi es un número primo donde Pi es menor o igual a Pn más 1. N pertenece al intervalo Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado. Y decimos que n es primo si solo si el resto de dividir n entre cualquiera de los primos siempre nos da distinto de 0, para todo pi menor o igual a Pn más 1. Ahora vamos a determinar la cantidad de primos que hay en el intervalo Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado. Recorriendo la función pi que hemos visto anteriormente, la cantidad de números primos en el intervalo es el valor de la función pi en Pn más 1 al cuadrado menos el valor de la función pi en Pn al cuadrado. Visto de otra forma, podemos decir que la cantidad de primos del intervalo es igual a la diferencia entre los valores de los dos extremos, Pn más 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado, menos la cantidad de números compuestos del intervalo. Y la cantidad de números compuestos son los números compuestos que son múltiplos de 2, 2 por un beta 1, que son el 50% de los números que pertenecen al intervalo, los números pares. Después consideramos los números compuestos, que son múltiplos de 3, 3 por beta 2, que sean distintos a los pares que consideramos en el primer paso, o sea que sean múltiplos de 2 y múltiplos de 3, porque si no, le estamos restando dos veces los múltiplos de 2 y 3 simultáneamente. Después deducimos los números compuestos, que son múltiplos de 5, pero a su vez que no hayan sido múltiplos de 3 y que no hayan sido múltiplos de 2, que hemos deducidos en los pasos anteriores. Así seguimos calculando la cantidad de números compuestos hasta llegar a la cantidad de números compuestos cuyo factor primo sea exclusivamente Pn. Ahora llegamos a la definición de mínimo factor primo y decimos que al descomponer un número en factores primos, el mínimo factor primo es el menor de los factores distintos de 1. Tomamos a 1, a pesar de que no es primo, como factor, simplemente por una cuestión de exposición. Ahora lo veremos. El mínimo factor primo de 35 es 5. Si descomponemos 35 factores primos
1 por 5 por 7, el mínimo factor primo distinto de 1 es 5. Si descomponemos el número 16 en factores primos, encontramos que el mínimo factor primo es 2, dado que 16 es 1 por 2 a la 4. Si descomponemos en factores primos el número 23, por este motivo que consideramos el 1, porque si no no tendría factores primos, 23 es igual a 1 por 23. El mínimo factor primo distinto de 1 es 23. Aquí vemos que la cantidad de números primos en el intervalo Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado, la determinamos como Pn más 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado menos la suma de todos los mínimos factor primos que van entre 2 y Pn. Vamos a empezar con un ejemplo partiendo de los dos primeros números primos, el 2 y el 3. El intervalo que vamos a analizar es Pn al cuadrado 4, Pn más 1 al cuadrado 9. Tenemos, por lo tanto, en el intervalo el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Hacemos la diferencia entre los valores de los extremos, Pn más 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado, tenemos 9 menos 4 igual 5. Tenemos 6 elementos y la diferencia nos da 5. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta? Es del 4 al 8. ¿Por qué? Porque 9 tiene como mínimo factor primo Pn más 1, y siempre en el intervalo va a haber un solo elemento cuyo mínimo factor primo sea Pn más 1, el valor del extremo. Vamos a ver los números compuestos cuyo mínimo factor primo es igual a 2. Tenemos el 4, el 6 y el 8. Aquí nos fijamos, descomponemos en factores primos. 4 es 2 al cuadrado, 6 es 2 por 3 y 8 es 2 al cubo. Por lo tanto, la cantidad de mínimo factor primos igual 2 en este intervalo son 3, estos 3 elementos. Vamos a ver, como siempre, el valor del extremo tiene como mínimo factor primo Pn más 1 y existe solamente un elemento en el intervalo, por eso es el que no tenemos en cuenta cuando hacemos la diferencia. Cantidad de mínimo factor primo igual 3 es 1. Bueno, ahora que despejamos los mínimos factor primos menores o iguales a Pn, nos queda únicamente los números primos, que en este caso son el 5 y el 7. La cantidad de primos en este intervalo son 2. Vemos un resumen. Pn igual 2, Pn más 1 igual 3. El delta, o sea la diferencia entre los dos primos consecutivos, es 3 menos 2 igual 1. El intervalo que consideramos es 9 menos 4, que son 5 elementos. Recordemos que es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, o sea el 9 no lo consideramos. Cantidad de mínimo factor primos igual 2 son 3. La tasa de números compuestos es 3 sobre 5 igual 60%, o sea 0,6. Cantidad de primos 2, eran el 5 y el 7. La tasa de números primos en este caso es 2 sobre los 5 elementos igual al 40%. La cantidad de primos sobre el delta que calculamos, que son los valores 3 menos 2, es 2 primos sobre 1 igual a 2. Vamos a un segundo ejemplo, con los siguientes números primos, el 3 y el 5. Por lo tanto, el intervalo a analizar es entre Pn al cuadrado igual 9 y Pn más 1 al cuadrado igual 25. La cantidad de elementos en el intervalo van a ser, por lo tanto, de 9 al 25, 17 elementos. Si calculamos la diferencia entre Pn más 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado, 25 menos 9 es 16. Tenemos 17 elementos, el que no vamos a considerar es el 25, porque 25 va a tener como mínimo factor primo el 5, y va a ser un único elemento cuyo mínimo factor primo sea 5. Mínimo factor primo igual 2, tenemos el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, el 22 y el 24. Por lo tanto, la cantidad de mínimo factor primos igual 2 son 8. Mínimo factor primo igual 3, tenemos el 9, el 15 y el 21. La cantidad de mínimo factor primos igual 3 son 3. Y acá vemos que 25 tiene como mínimo factor primo el 5 y hay un solo elemento. Después de que calculamos la cantidad de mínimo factor primos menores a Pn, nos queda por lo tanto los números primos del intervalo, que son en este caso el 11, el 13, el 17, el 19,
y el 23. La cantidad de primos en el intervalo son 5. Veamos el resumen. Estamos considerando como primos el 3 y el siguiente el 5. Delta 5 menos 3 igual a 2. El intervalo de 9 a 25, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. La diferencia entre 25 menos 9, 16. Mínimo factor primo igual 2, 8 elementos. La tasa 8 sobre 16, 50%. Mínimo factor primo igual 3, 3 elementos. La tasa 3 sobre 16, 18,75%. Si sumamos la tasa de números compuestos en el intervalo, tenemos 50% más 18,75%. El total es 68,75%. El porcentaje de números compuestos en el intervalo va a ser el 68,75%. Acá tenemos los números primos. Cantidad de números primos, 5. La tasa de números primos en el intervalo es 5 sobre 16, 31,25%. Y si calculamos la cantidad de números primos sobre el delta, que es 5 menos 3, 5 sobre 2 igual 2,5. Ahora vamos a tomar otro ejemplo entre dos primos consecutivos, el 7 y el 11. Por lo tanto, el intervalo va a estar definido entre Pn al cuadrado 49 y Pn más 1 al cuadrado 121. La cantidad de elementos en el intervalo son 73. Si calculamos la diferencia entre los valores de los extremos, 121 menos 49 son 72 elementos. ¿Cuál es el que no consideramos? El 121. Los elementos cuyo mínimo factor primo es igual a 2 son el 50, 52 hasta llegar al 120. La cantidad de mínimo factor primos en el intervalo igual a 2 son 36. Ahora mínimo factor primo igual 3. Tenemos el 51, 57, 63, son estos elementos. La cantidad de mínimo factor primos igual 3 en el intervalo son 12. Mínimo factor primo igual 5. Tenemos el 55, 65, 85, 95, 105 y 115. La cantidad de mínimo factor primo igual 5 son 6. Mínimo factor primo igual 7. Tengo el 49, 77, 91 y 119. La cantidad de mínimo factor primo igual 7 son 4. Y como veíamos en el extremo, vamos a tener al 121, cuyo mínimo factor primo es 11, o sea, el valor Pn más 1, y va a ser un solo elemento. Una vez que determinamos todos los elementos cuyo mínimo factor primo es menor o igual a 7, nos quedan en el intervalo únicamente los números primos. En este caso es el 53, el 59, el 61, 67, 71, 73 y 79, 83, 89, 97, 103, 107, 109 y 103. Tenemos, por lo tanto, 14 números primos en el intervalo. Veamos el resumen. Pn es igual a 7, Pn más 1 igual a 11, el delta 11 menos 7 igual a 4, el intervalo a considerar es 121, el intervalo a considerar es abierto entre 49 y 121, cerrado, o sea, no se considera el 121, la diferencia 121 menos 49 es 72, y acá vamos a calcular la tasa del número compuesto. Tenemos como mínimo factor primo 2, 36 elementos, 50%. Esto es lo que habíamos visto al comienzo, que la cantidad de números compuestos cuyo mínimo factor primo es igual a 2 es la mitad de los valores del intervalo, los números pares. Mínimo factor primo igual 3, 12. La tasa es 16,67%. Mínimo factor primo igual 5, 6. Tasa son 6 sobre 72, 8,33%. Y mínimo factor primo igual 7, tenemos 4 elementos, cuya tasa es 5,56%. Si sumamos todas las tasas de números compuestos en el intervalo, tenemos que la tasa de número compuesto total en el intervalo es 80,56%. Cantidad de primos son 14, la tasa es 14 sobre 72, igual a 19,44%, y la cantidad de primos sobre el delta era 4, 11 menos 7, por lo tanto es 14 sobre 4, 3,5. Vamos a ver un cuadro donde se expondrán los primeros pares de números primos hasta 43, 47. Acá tenemos Pn, Pn más 1, Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado, el delta, que es la diferencia entre Pn más 1 menos Pn,
la diferencia entre los cuadrados, Pn más 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado, la cantidad de números primos que hay en cada intervalo, la tasa de números primos, o sea, la cantidad sobre la diferencia esta, y la cantidad de primos sobre el delta, la cantidad de primos sobre este valor delta. Podemos observar que la tasa comienza con 40% y tenemos una tendencia decreciente de la tasa de números primos a medida que avanza el valor de los pares de primos. Terminamos con 12,78 en este caso. Sin embargo, si observamos el cociente entre la cantidad de primos sobre el delta, vemos que hay una tendencia creciente a medida que avanzamos en los pares de números primos. Si lo vemos gráficamente, en azul tenemos la tasa de números primos y en rojo el cociente entre la cantidad de números primos sobre delta. Acá vemos que decrece, la tendencia es decreciente, y acá vemos que la tendencia es creciente. Vamos a ver el primer teorema del mínimo factor primo. Hipótesis: X es un número natural. Pn es un número primo. El mínimo factor primo de X es igual a Px. Px es menor o igual a Pn. M, un número natural mayor o igual a 0. Tesis: el mínimo factor primo de X más M por Pn primordial es igual a Px. Notación: Pn primordial es el factorial de números primos desde 2 hasta Pn. Demostración: mínimo factor primo de X habíamos dicho que era igual a Px. Entonces X es igual a Px por un beta. Si X es primo, el beta es igual a 1. Si X es compuesto, entonces el mínimo factor primo de beta es mayor o igual a Px. Si desarrollamos el primordial de Pn, tenemos 2 por 3 por Px menos 1 por Px más 1 hasta Pn. O sea, Px es un factor del primordial Pn. X más M por Pn primordial es igual a Px por beta más M por el primordial Pn. En la ecuación X más M por Pn primordial sacamos factor común. Px es un factor común de los dos términos de esta ecuación y nos queda Px por beta más M por el primordial de Pn, excluyendo a Px. Por lo tanto, el mínimo factor primo X más M Pn primordial es igual a Px, lo que queríamos demostrar. Vamos a un ejemplo. Tomamos el número 77. El mínimo factor primo de 77 es 7, dado que si descomponemos en factores primos, 77 es 7 por 11. En este caso vamos a tomar el primordial de 7, que es igual al mínimo factor primo, 210, que es 2 por 3 por 5 por 7. El mínimo factor primo de 77 más M por 210 va a ser igual a 7. En este cuadro vamos a ir variando los valores de M, partiendo de M igual 1. 77 más 210, 287. Si lo descomponemos en factores primos, 287 es 7 por 41. Por lo tanto, el mínimo factor primo es 7. Para M igual 2. 77 más 2 por 210, 497. Si descomponemos 497 en factores primos, es 7 por 71. Mínimo factor primo, 7. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el cuadro tenemos el 8, el último valor. 77 más 8 por 210, 1757. Si descomponemos 1757 en factores primos, es 7 por 251. El mínimo factor primo es 7. Segundo ejemplo. Vamos a tomar el número 133, cuyo mínimo factor primo es igual a 7, dado que 133 es igual a 7 por 19. En este caso vamos a tomar un Pn mayor a 7, el 13, donde el primordial es 30.030. El mínimo factor primo de 133 más M por 30.030 va a ser igual a 100. M igual 1. 133 más 30.030, 30.163. Si lo descomponemos en factores primos, es 7 por 31 por 139. El mínimo factor primo es 7. Para M igual 2. 133 más 2 por 30.030, 60.193. Si lo descomponemos en factores primos, es 7 por 8.599. Mínimo factor primo 7. Así sucesivamente, llegamos al último valor del cuadro, 8. 133 más 8 por 30.030, 240.373. Si lo descomponemos en factores primos, es 7 por 23 por 1.493. Mínimo factor primo 7. El segundo teorema de mínimo factor primo es un corolario del primero. Hipótesis: X número natural, Pn y Pi números primos, con Pi menor o igual a Pn. El mínimo factor primo de X
es Px, donde Px es mayor que Pn. M, un número natural mayor o igual a 0. El resto de dividir x entre cualquiera de los Pi menores a Pn nos va a dar un Ri, por lo tanto no es divisible, lo que quiere decir que Ri mayor que 0. Tesis: preservación del resto. El resto de la ecuación x más mpn primorial sobre pi va a ser igual a Ri. Y la parte b, el mínimo factor primo de x más m por pn primorial va a ser siempre mayor que pn. Ilustración A. El resto de x más m por pn primorial sobre pi, separamos en dos términos, nos queda como resto de x sobre pi más resto de m por pn primorial sobre pi. Ahora vamos a considerar esta parte de la ecuación. Resto de pn primorial sobre pi, tenemos que si desarrollamos el primorial de pn, tenemos que pi es factor del primorial, por lo tanto es divisible el primorial de pn sobre pi. Nos queda el producto hasta pi menos 1 por el producto de pi más 1 hasta pn. Y tenemos entonces que el resto de pn primorial sobre pi es igual a 0. Si multiplicamos m, un número entero, tenemos que el resto de m por pn primorial sobre pi sigue siendo igual a 0. Por lo tanto nos queda que el resto de x más mpn primorial sobre pi va a ser igual al resto de x sobre pi. Y el resto de x sobre pi es igual a Ri, que era lo que queríamos demostrar. Y la parte b, si el resto de x más m por pn primorial sobre pi es igual a Ri, entonces esto significa que no admite como divisor a ningún pi menor o igual a pn. Por lo tanto, el mínimo factor primo de x más m por pn primorial va a ser siempre mayor a pn, lo que queríamos demostrar. Vamos a ver el primer ejemplo del teorema 2. Tomemos el número 221, cuyo mínimo factor primo es 13, porque 221 es igual a 13 por 17. En este caso, tomamos un n menor a px, pn igual 5, por lo tanto, pn primorial es igual a 2 por 3 por 5 igual a 30. El mínimo factor primo de 221 más m por 30 va a ser siempre mayor que 5. Vamos a ver el cuadro, partiendo desde 1. 221 más 30, 251, es primo. Por lo tanto, el mínimo factor primo es 251. Para m igual 2, 221 más 2 por 30 es igual a 281. 281 también es primo, por lo tanto, el mínimo factor primo es 281. Y así sucesivamente llegamos hasta el último valor del cuadro, 8, donde tenemos 221 más 8 por 30, 461, donde 461 también es primo, por lo tanto el mínimo factor primo es mayor a 5. La parte 2 del teorema, la conservación del resto. Tenemos 221 dividido pi, donde pi era menor o igual a 5. Tenemos el 2, el 3 y el 5. 221 sobre 2 tiene resto 1. 221 sobre 3 tiene el resto 2 y 221 sobre 5 tiene el resto 1. Volvemos al cuadro. Para m igual 1, 221 más 30, 251. El resto de 251 entre 2 es igual a 1. El resto de 251 entre 3 es igual a 2. Y el resto de 251 entre 5 es igual a 1. O sea, se preservan los restos. Para m igual 2 tenemos 281. El resto de 281 dividido 2 es igual a 1. El resto de 281 dividido 3 es igual a 2. El resto de 281 dividido 5 es igual a 1. Podemos seguir con todos los valores donde los restos se preservan. Ejemplo 2. Teorema 2. Tomamos el mínimo factor primo de 23, que es igual a 23. Pn igual a 7. Pn factorial es 210. El mínimo factor primo de 23 más m por 210 va a ser siempre mayor que 7. Vamos al cuadro. Para m igual 1. 23 más 210, 233. 233 es primo. Por lo tanto, el mínimo factor primo es 233. Para m igual 2, tenemos 23 más 2 por 210, 443. También es primo. Por lo tanto, el mínimo factor primo, 443. Y así sucesivamente. Vamos al último valor del cuadro. 23 más 8 por 210, 1703. Si lo descomponemos en factores primos, 1703 es igual a 13 por 131.
el mínimo factor primo es igual a 13, mayor que 7. Vamos a ver la parte 2 del teorema 2, la conservación del resto. Tenemos 23 sobre pi menor o igual a 7, nos da el resto. 23 dividido 2, resto 1. 23 dividido 3, tiene el resto 2. 23 dividido 5, nos da resto 3. Y 23 dividido 7, tenemos resto 2. En el cuadro, para m igual 1, tenemos 23 más 210, 233. Si dividimos 233 entre 2, nos da resto 1. 233 entre 3, resto 2. 233 entre 5, nos da resto 3. Y 233 entre 7, nos da resto 2. Si vemos, se preserva el resto para todos los valores de m.